que como pudimos ver, pues es una cosa relativamente antigua. Entonces, vamos a hacer un apunte como cuando hicimos las conclusiones de la unidad 1 y yo voy a ir anotando todas estas y les voy a ir contando como participación, por supuesto, todas estas ideas que ustedes pudieron rescatar del video de la doctora Valenzuela. Entonces, vamos a empezar. ¿Quién quiere empezar con las ideas? Yo, maestra. A ver, por favor. Bueno, de lo que mencionó, dijo que la propiedad intelectual se dividía en dos categorías, que era la propiedad industrial y el derecho de autor. Muy bien, esa división es muy importante, Ale. Bueno, en la industrial dijo que se consideraban las invenciones, las patentes, las marcas y también dibujos industriales, algo así. Ujú. En cuanto a la diferencia con los derechos de autor, que pues considera más como las obras literarias, las artísticas, que serían pues, no sé, novelas, poemas, películas, y bueno, ese tipo de obras. Muy bien, muchas gracias, Ale. ¿Quién más quiere participar? Si no, los voy a empezar a elegir al azar, ¿eh? O Yo, voy a hacer un examen. Eso es más tétrico. A ver, Fanny, ¿voy bien? sí. Bueno, aparte también mencionaba que los derechos de autor tienen como cuatro características básicas, que es que es irrenunciable, que es inalienable, imprescriptible e inembargable. Vamos a explicarlo. Fanny tocó uno de los puntos más importantes del derecho irrenunciable, inalienable, imprescriptible e inembargable. Vamos a hablar de cada uno de ellos. Irrenunciable quiere decir que lo voy a llevar mucho al campo del diseño. Cuando tú trabajas en una empresa, no te pueden hacer renunciar a tus derechos autorales. Aunque te digan, es que nosotros te pagamos, es que lo hiciste para un cliente nuestro, nada, 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 nada. El derecho moral quiere decir reconocer. El derecho moral, que es reconocer quién es el autor de algo, no puede tener una renuncia, ni siquiera voluntaria, ante los principios del derecho de autor. O sea, siempre vas a ser reconocido como el autor de algo. Hay una excepción legal donde tú renuncias, pero no al derecho moral. Vean qué interesante. Imagínense que en este trabajo, en esta agencia de ejemplo que hemos venido trabajando, te piden que hagas algo con lo que no estás de acuerdo. Tipo, que hagas un cartel con una imagen de un fotógrafo sin pagarle al fotógrafo. Y tú dices, no, ¿cómo va a ser eso si a mí me enseñaron en la escuela que debo de respetar los derechos autorales de todo mundo y que debo de dar créditos y que debo de pagar regalías y adquirir los productos? Y tú me dices que me lo robe así nomás. Y el jefe te dice, pues si no haces el cartel con esa imagen que me gustó y por la que no pienso pagar, te corro. Y tú dices, no, no me puede correr porque estoy pagando el coche. No puedes renunciar al derecho moral, o sea, no puedes renunciar al hecho de que tú eres el autor de, pero puedes renunciar a los créditos. Y entonces decir, bueno, lo voy a hacer, apunten, porque la receta es así, lo voy a hacer bajo protesta.
bajo protesta es que lo vas a hacer, pero queda en un documento asentado que lo hiciste contra tu voluntad. Eso es hacerlo bajo protesta. Y entonces, en este documento que dice que lo hiciste bajo protesta, renuncias a los créditos sobre el proyecto. Quiere decir que si gana un premio, que si genera dividendos, que si genera regalías, que si te van a dar una comisión sobre el proyecto, con tal de que no digan que tú lo hiciste, renuncias a todo ello. O sea, renuncias a los créditos y a la parte económica que te pueda reportar. Pero no puedes renunciar al derecho moral. Es decir, tienes que seguir reconociendo de alguna manera que todo chueco y tullido, pero ese es tu hijo. Entonces, eso es respecto a lo irrenunciable, que siempre va a ser tuya la parte moral del producto o la creación que se esté avalando bajo los derechos de autor. Inalienable. Inalienable es que nadie te puede poner límites en el derecho autoral, es decir, ay, pues tú solamente eres dueño de las rayitas. Tampoco se puede. O decir, mientras tú trabajes aquí no tienes derecho a que se reconozca tu obra. Eso tampoco puede pasar en la ley mexicana. Entonces, inalienable es que nadie la puede violentar, que nadie puede violentar tus derechos autorales. Ahora, los derechos autorales van acompañados de los derechos patrimoniales, que eso lo vamos a hablar tantito más adelante. Es decir, ¿qué diferencia hay entre la parte moral y la parte patrimonial? Que la parte moral te pertenece siempre a ti, quiere decir que es tu nombre en los productos que tú generas, tu crédito. Pero la parte patrimonial es la parte económica, la parte que se puede monetizar, que está tan de moda decir monetizar, ¿no? Con el YouTube y el TikTok. Esa parte sí se puede ceder, es más, se puede vender. Imagínate imagínense esto. Bueno, ahí está un caso concreto. Imagínense el caso de Distroller, de Amparín. Amparín es una niña bien de las lomas de Chapultepec, que estudió diseño en la Anáhuac y que dibujaba bonito. Ese es Amparín. Entonces un día una cuata de Amparín le dice, oye, va a ser el bautizo de mi hijo y me gustaría, me encanta lo que tú haces, que me diseñes pues como todo el evento para que sea muy colorido. Yo soy muy devota de la Virgen de Guadalupe y lo que tú quieras y mandes. Y ahí es donde surge Virgencita Please. Y todo el mundo encantado, ya le pedían cosas de Virgencita Please y bolos. Ella empezó como la industria de organizar eventos, ¿no? Y hacerles como toda la escenografía, eventos sociales, pues para la gente con la que ella se copiaba. Y entonces empezó a ver que era muy lucrativo, muy lucrativo. Y funda su marca, que es Distroller. Y de nuevo, se da cuenta que es sumamente lucrativo y empieza con los muñequitos, con los casimeritos y toda la línea que ha sacado de personajes y de desarrollos. Y entonces le dicen, oye, padrísimo, ya tienes tu empresa, tienes tu línea de productos, pero ¿qué crees? Nosotros que somos Escribe, la marca de cuadernos, queremos hacer cuadernos de Virgencita Please porque estoy segura que va a ser un boom. Y entonces Amparín tiene de dos. Empezar a licenciar. Una licencia es que tú rentas ese activo que tú tienes para ciertos usos y con ciertas limitaciones. Pero licenciar no es fácil en México porque necesitas muchos permisos y tiene que ver mucho con el fisco, porque también pues de ahí tienes que pagar muchos impuestos, ¿no? Entonces, ella no estaba para licenciar en ese momento, hacer una licencia de Distroller, pero le escribe, que este caso es verídico, se los estoy contando a primera mano porque yo ahí andaba pendiente de ese chisme. Le dice, escribe, ¿sabes qué? Pues es que yo apenas voy arrancando, no estoy licenciando porque no tengo todo el proceso para hacerlo, pero si tú quieres, te vendo una parte del concepto. ¿Qué parte? Tengo un stock de ilustraciones
de Virgencita, please, que yo no he utilizado para mí, para mis productos, para lo que ya no distribuyendo en el Palacio de Hierro y lo que sea. Entonces, esas, nada más este stock de ilustraciones, y me quedaron bien bonitas, mira, hasta eso. Entonces, ese stock de ilustraciones, te puedo ceder la parte patrimonial. O sea, mientras tú reconozcas que yo soy la autora, tú puedes explotar esto como tú quieras, nomás págame pues una lanototota. Y eso hizo Amparín en ese primer momento. Se dio la parte patrimonial de parte de sus ilustraciones y literal con esa lana hizo todo su proceso de licenciamiento y a todas las marcas que vinieron después a quererle comprar dibujos y motivos para sus productos, pues ya no le cedió una parte patrimonial porque ahí le pierdes. Lo que le cedió o lo que les vendió fue una licencia. Para que se den una idea cómo funciona esto de ceder la parte patrimonial, es como Shark Tank. ¿Han visto Shark Tank? Sí, profesora. Sí. Y ya ven que se ponen bien acá los tiburones y dice, bueno, te ofrezco 1,5 millones de pesos por el 10% de tu empresa. Lo que quieren son activos, son esa parte, como ese pellizquito de la parte patrimonial, como no se pueden quedar con la parte moral. Shark Tank es un gran ejemplo de derecho de autor. Ahí lo que se gestiona es la parte patrimonial de las ideas, porque no pueden tener el derecho moral, porque no pueden decir, oye, está increíble tu idea, véndemela para decir que yo la desarrollé. Eso no se puede en México. Entonces lo que compran es parte o la totalidad de la parte patrimonial. Pero nadie, ahí entra el principio de inalienable, te puede obligar a ceder o vender esa parte sin tu consentimiento. Imprescriptible. Todos los años que ustedes vivan, todos y cada uno de ellos van a ser reconocidos como autores de la obra. Y después de que ustedes pasen a mejores términos y se llamen tan, 100 años más, sus herederos y causavientes van a tener los derechos sobre la obra. Ahora, hay un pequeño lío en México. Nada más le puedes heredar los derechos morales, porque lo que se hereda, bueno, si tienes la parte patrimonial, pues también es. Pero en cuestión de derecho moral, solamente le puedes ceder o heredar los derechos a tu cónyuge o a tus hijos. Ni a tu papá, ni a tu mamá, ni a tu primo, que es casi tu hermano, nadie. Solo tu cónyuge y tus hijos pueden ser causavientes del derecho moral. Pero entonces es imprescriptible porque mientras tú vivas y 100 años después, pues todo lo que abone o lo que genere esa obra o creación, pues va a ser tuyo. Inembargable. Esta parte, el último, es bien importante en las agencias y despachos de diseño, porque luego te dicen, no, pues como ya trabajaste aquí, ya te vas, no te puedes llevar nada y ya no puedes decir que hiciste esto. Y eso va en contra de la ley, porque mientras tú vivas y dependiendo el contrato que hayas hecho en el ámbito laboral, claro que tú puedes enunciar cada uno de los proyectos que hiciste dentro de una empresa sin tenerle que pedir permiso, mientras tengas evidencia legal. Por eso hablamos que es tan importante la carta de autoría, porque la carta de autoría es como este testimonio por parte de la empresa, uno, de que realmente trabajaste ahí y que realmente desarrollaste ciertos proyectos. Pero en ningún momento te pueden decir, no, pues ya, lo que trabajaste aquí es de la empresa y tú no puedes usarlo de ninguna manera. Eso también violenta la ley mexicana. No sé si hay alguna pregunta de estos 4 puntos que nos auxilió a poner aquí su compañerita. Bueno, yo solamente como comentar algo, lo que decía de que una vez que te mueres tienes 100 años para que esa obra sea tuya, de tu familia, ¿no? Entonces sería como el caso de lo de Beethoven y la canción del Chavo del Ocho, que después de que ellos pues ocuparon una canción de Beethoven para la cancioncita y pues no le pagan a nadie porque pues ya pasan más de 100 años. Entonces cualquier persona como que
puede tomar lo de alguien que ya había hecho y decir como ahora yo lo ocupo sin tener que pagar y apropiarse de eso. Ay, es que, ¿qué crees, Caro? Ahí hay dos casos. Lo vamos a apuntar porque es importante lo que dijo Carito. Fíjense. Quedamos que el derecho moral. Y quedamos que ese es tuyo toda la vida, vamos a ponerlo bien. Toda la vida del autor y 100 años. Después tenemos algo que se llama acervo cultural. El acervo cultural es cuando una institución, el INBA, Bellas Artes, el INA, la Ópera de Viena, el que sea una institución sólida, consolidada, reconocida, tiene la posesión de algo. Algo puede ser las obras de Beethoven, como dijo Carlos. Y entonces, hay de dos. Déjame poner otro de estos puntitos y después tenemos lo que es dominio popular. En el acervo cultural hay de dos. Uno, que tengas que pagar. Por usar ciertos elementos creativos. Les voy a poner, bueno, Caro se fue muy lejos porque se fue hasta Beethoven y el Chavo del Ocho. Pero vamos a hablar de la fridamanía, que es todo un caso, ¿eh? Si ustedes googlean fridamanía, o sea, esto de Frida Kahlo y todo esto que se ha dado acerca de ella, es todo un tema de estudio. Pero ustedes saben que pues Frida Kahlo y Diego Rivera no tuvieron hijos en común. Y que la primera que se murió pues fue Frida Kahlo, ¿no? A consecuencia pues de toda la morfina y todos los problemas de salud que tenía y el alcohol que se metía. Llevó una vida muy trágica, pobrecita. Y en mucho orillada por el gordo de Diego Rivera. Pero bueno, esa es otra historia. Pero no tuvieron hijos en común. Entonces, cuando se muere Frida Kahlo, el heredero natural de su obra fue Diego Rivera, porque aparte tenían poquito que se acababan de casar por segunda vez, porque fueron esas historias donde fueron, vinieron, se dejaron y regresaron. Entonces tenía poquito que iban en la segunda vuelta del matrimonio. Y Diego Rivera se convierte en su causaviente. Diego Rivera sí tenía descendencia, que eran las hijas, tuvo 2 hijas con Lupe Marín. Bueno, y tuvo otra hija con una pintora rusa, que ahorita me acuerdo cómo se llama. Pero la pintora Rosa ya no quiso saber nunca más de Diego Rivera, lo mandó por cajas destempladas y ya. Pero tenía 2 hijas, ya mayorcitas, con Lupe Marín. Y entonces, ellas pues eran como las herederas y las causavientes de Rivera. Pero hubo ahí un que ver y Diego Rivera se enoja muchísimo con las hijas y las deshereda. Y entonces él funda un patronato. Y este patronato es el depositario de la obra, no solo de él. O sea, a Frida Kahlo nadie le preguntó qué quería en la vida, nunca. Pero ya Diego Rivera estaba muy enfermo de cáncer, ya no pensaba con tanta lucidez, ya había ido a Rusia a hacerse el tratamiento con radiación, que no le funcionó, bla, bla, bla. Entonces, como que ya no estaba muy lúcido, se enoja con las hijas, las deshereda y entonces funda este patronato para su obra. Y cuando se muere, por default, porque había heredado la obra de Frida Kahlo, entra la obra de Frida dentro del mismo patronato. Y el patronato, que es el que se supone que va a velar por todos los intereses de la obra de Diego Rivera y Frida Kahlo, está bajo el escrutinio del Banco Nacional de México. O sea, los responsables
de la obra de Diego Rivera y Frida Kahlo y de cómo se gestiona es el Banco Nacional de México. Y entonces ahí se hace un show, bueno, y que tiene que ver con el patronato también de la Nahuacal, y ustedes seguro conocen ese museo, y del Dolores Olmedo, y de la Casa Azul, y de todo lo que dejaron, ¿no? Ellos. Y entonces ellos son muy, muy celosos de cómo se gestiona la obra de estos dos artistas. Entonces, uno, si tú llegas y dices, ay, es que, ¿qué crees? Yo quiero lanzar unas playeras con la imagen de Frida y Diego, porque abarca todo, ¿eh? Imagen, fotos, acervo fotográfico, mobiliario, vestimenta, lo que se puedan imaginar, hasta los pinceles despelucados. Ellos hacen una valoración de si para la jerarquía y la importancia que tiene la colección y la imagen de estos dos artistas, les conviene que tú hagas eso. Y puede que sí, puede que no, te den una licencia de explotación. Ahorita les doy otro ejemplo de esto. Por eso es rarísimo que veas como marcas oficiales o productos oficiales de Frida Kahlo y de Diego Rivera. Cuidan muchísimo. Es más, les voy a decir hasta qué grado cuidan. Hay obras del catálogo del patronato que tienen prohibido salir de México. Aunque sea el Guggenheim y te lo pida para hacerle una super exposición, no puede salir esa obra de México. Es más, tan restringido está que lo que se encontró en el baño de la Casa Azul, que fue un montón de ropa y accesorios y posesiones de Frida, no pueden salir de la Casa Azul. Ni en préstamo, ni en intercambio, ni con fines didácticos, ni museísticos, ni lo que se les ocurra. Se tiene que quedar ahí, no hay manera. Muy blindado. Entonces, como en esto de Beethoven, hay casas, sobre todo en Europa, que se dedican a gestionar la música clásica, muchas en Viena y en Alemania. Entonces, estas casas que se dedican a gestionar música clásica, se puede decir que son dueños de las partituras, porque seguramente ya ni los nietos de Beethoven están aquí en este planeta. Y hubo un tiempo en que a nadie le importaba esto del derecho de autor, ¿no? Entonces, estas casas editoras, así se llaman, casas editoras, se dedican a vender los derechos. Por ejemplo, pues Verdi ya no está para cobrar las regalías de la Traviata, ¿no? Que es una ópera muy importante. Pero estas casas editoras lo que hacen es que te dicen, llega, no sé, la Ópera de Madrid y le dice a la casa editora de la Traviata, oye, nosotros queremos poner la Traviata pues aquí en la Ópera de Madrid. ¡Ay, qué padre! ¿Y con quién y cómo? ¿Y cuál es tu presupuesto? Y entonces ya la Ópera de Madrid pues les tiene que dar como todo un dossier, ¿no? De quién va a ser el galán y la galana y quién va a cantar y quién es el director de orquesta. Y si la casa editora está de acuerdo, le da los derechos sobre la partitura, es decir, les permite usar la letra y la música de la Traviata de Verdi para escenificarla, ¿no? Pero eso también pasa con muchas obras de teatro y musicales, así como Cats y Los Miserables, que son más recientes. Pero esto porque su compañera mencionó al de Beethoven. Y luego están los que son de uso libre. Uso libre quiere decir que ninguna editora lo gestiona. Entonces anda ahí como en el aire. Y que tú, como nadie lo gestiona, no hay quien regule eso, le puedes cambiar un pedacito, puedes usar un pedacito para ciertas cosas y no pasa nada. No sé, bueno, es que también bebés, hoy le decía a mi esposo, es que ahora creo que doy unos ejemplos que cada vez están más lejos del contexto de los muchachos. Pero no sé si alguna vez vieron esta escena padrísima de Bugs Bunny, que se pone un casco vikingo y unas trenzas, y entonces se escucha la cabalgata de las valquirias.
de Wagner. ¿Nunca han visto ese pedacito? Sí. Entonces, pero si se dan cuenta son segundos, porque es de uso libre. O sea, mientras nada más uses un pedacito y hasta lo puedes deformar y adaptar, no pasa nada, no violentan los derechos de autor. Y después, ¿qué es el dominio popular? Aquí, ¿les parece bien si completamos aquí lo de licenciamiento, licencias y segmentar, vender un pedacito, el derecho patrimonial? El dominio popular, esto es propiedad de todos. Las mañanitas, cielito lindo, la marcha de Zacatecas, ¿qué más se les ocurre? La cucaracha. Todo eso se llama de dominio popular. Y como es propiedad de todos, puede tener un uso indiscriminado. Si ustedes en una película la quieren musicalizar con las 36 estrofas, y sí son 36, con las 36 estrofas de las mañanitas, pueden. ¿A quién le tienen que pedir permiso? A nadie. Si es su versión de las mañanitas, ¿por qué? Ahí viene el por qué. Porque si son las clásicas mañanitas de Pedro Infante, ahí lo que tienen que gestionar no es el derecho de autor, es el derecho de intérprete. Y le tienen que pagar todavía, porque todavía están vivos los hijos de Pedro Infante, derechos de interpretación a Lupita Infante, y no me acuerdo cómo, porque aparte los conozco, yo me rozo con gente bien, bien de todos lados, digo. Es Lupita y el hermano, ¿cómo se llama? Ay, no sé cómo se llama el hermano, pero es igualito, igual, es Pedro Infante, pero como siglo XXI, con botox. Pero les tienen que pagar a ellos, no porque sea dueño de las mañanitas, por la voz de su papá. Y ya con eso se termina, ¿eh? Cuando los dos se llamen Tantán, ya se pasaría a ser la interpretación de Pedro Infante de las mañanitas de dominio popular. ¿Dudas de esto? ¿Alguien que quiera aportar? Vean qué sabrosa está la plática. ¿Nadie? Qué triste. ¿Qué más vieron en el video? A ver. Esto ya sería como entonces como el copyright, ¿no? Más que derechos de autor, porque pues en este caso por lo que se ve están como separando a la obra del autor. Y es lo que decía en la conferencia, que pues al copyright le importa más como la obra que el autor. Y es lo que vende. Y en estos casos también estarían como pues vendiendo, ¿no? La música o vendiendo una ilustración o así. ¿Qué crees? El problema, y coincido con la doctora Valenzuela, no sé si prestaron atención a ese pedacito, es que el copyright es un concepto bien gringo. Sí, porque de hecho es como que me quedó esa duda, como que al final me quedé pensando, dije, entonces el copyright es como simplemente para Estados Unidos, porque Y Gran todo va Bretaña. dirigido hacia allá, ¿no? Sí, fíjate que el copyright aplica en Norteamérica y en Gran Bretaña. No es un concepto que aplique al resto de los países del mundo. El resto de los países del mundo no solo es Latinoamérica, ¿eh? Estamos hablando de Francia, España. De hecho, por eso Gran Bretaña tiene mucho problema, tuvo lo del Brexit y todo esto, porque tiene una normatividad muy parecida a la norteamericana.
Es una historia de amor-odio lo que se tiene Gran Bretaña con Norteamérica, ¿no? Pero esta cuestión de los derechos de autor fue un tema muy sensible porque ellos se rigen por el copyright como se conoce en Norteamérica y el resto de Europa no. El resto de Europa tienen principios de derecho de autor más próximos a los que usamos nosotros en Latinoamérica y en el resto del mundo, en Euroasia y todo lo que se puede imaginar, hasta en África. Entonces, la cuestión con el copyright es que está basada, y lo vamos a poner aquí, en un principio comercial. La pregunta sería, ¿quién va a explotar esa obra? Y en este principio de copyright es, por ejemplo, que ustedes ven que hacen 1000 versiones de Los Miserables y 1000 versiones de Cats. O sea, porque no les importa el autor, por ejemplo, en este caso que es Andrew Lloyd Webber, sino les importa la obra como un producto terminado. Dicen, pues este producto es como si estuviera en un anaquel y lo va a poder comprar quien tenga dinero para pagar lo que vale. Entonces, por ejemplo, ¿a ustedes les gusta Taylor Swift? Mazo. Sí, a mí Bueno, sí. siquiera la conocemos todos. Ya ven que ella perdió sus derechos autorales y ahí dices, no, que eran inalienables, inembargables, imprescriptibles, ¿no? Y que no tenían fecha de caducidad. Pues en Norteamérica sí, porque obedecen a las leyes del copyright. Entonces, a ella por eso la pudieron despojar y aparte la despojaron a mí no me cae ni bien ni mal, ¿eh? Y aparte no me enseñó una canción. Pero por eso la pudieron despojar de sus derechos autorales, porque por principios del copyright ya no era el autor, o sea, no era importante quién lo había compuesto, sino el producto terminado, quién lo estaba explotando. Y quien lo estaba explotando era su productor, es decir, se le da prioridad a la persona que tiene la parte patrimonial del producto. Y es un caso muy triste porque le ha pasado a un montón de artistas. Bueno, les cuento el caso más triste que existe de copyright en el mundo. Sí. Los Sí. Beatles. Pues los Beatles de rock and rolleros a hippies, ¿no? Y andaban ahí en la India, en la meditación y en el hashish. Y entonces les pasó eso. Ellos tenían una casa editora que era pues la que sacaba todos sus discos, ya se saben todas las historias de Abbey Road y todo esto. Y entonces, un día se dan cuenta de que no eran dueños de sus canciones, de ninguna, ni del Submarino Amarillo, ni del Sargento Pimienta, ni de nada de lo que habían hecho en la primera época de los Beatles, cuando se ponían corbatita y la melenita así como de príncipe cortado con basílica. De esa época, ya después aprendieron y se pusieron más abusados. Pero de esa época, de sus primeros discos, de sus hits, de la época del rock and roll, no eran dueños de nada, de nada. Y se dieron cuenta porque una casa de subastas muy importante que se llama Christie's hace una subasta por el derecho de sus canciones. Tú te puedes comprar una canción de los Beatles y decir que era tuya. Y sí, en realidad, como tú pagaste por ella, sí era tuya. Entonces ya no iba a decir The Yellow Submarine de Paul McCartney y John Lennon, iba a decir The Yellow Submarine de Ana Cárdenas, porque Ana Cárdenas se la compró. Esa es la diferencia entre derecho de autor y copyright. Y entonces, bueno, ya no vivía John Lennon, que bueno, porque si no se muere del susto de ver esto. Paul McCartney dice, bueno, imagínense, Sir Paul McCartney, ¿cuánto dinero no ha de tener ese señor? Dice, pues yo las voy a comprar, voy a recuperar mi trabajo. Y comprar todo el catálogo era un dineral, no se pueden imaginar. La cantidad más grosera que se les ocurra en el mundo, esa era. Y entonces dice, híjole, es que no te lo vengo juntando. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Le voy a decir a mi super amigo brother del alma. ¿Quién creen que era super amigo brother del alma?
No lo sé. No, ¿qué tipo de amigos tendrá Sir Paul McCartney, no? Pues su mero, mero brother, amigo del alma, cuaderno de doble raya, era Michael Jackson. Entonces va y le dice a Michael Jackson, Michael, te vengo a proponer algo. Vamos a comprar entre los dos el catálogo completo de los Beatles porque Christie's lo va a subastar. Y Michael le dijo, no, ¿cómo crees, Paul? Sí. Y pues yo no quiero que mis canciones anden rodando de por ahí, porque qué tal que al rato, con eso de que las va a poder usar cualquiera, el que se las pueda comprar o el que las quiera vender, va a andar Daddy Yankee cantando mis canciones, qué espanto. Bueno, a lo mejor todavía no existía para eso Daddy Yankee, ¿no? O Maluma. Y entonces no quiero que las cante. Por favor, Michael, ayúdame a rescatar mis canciones. Necesito una lana. Sí, Paul, no te preocupes, amigo. O sea, yo estoy aquí para ti. Así le dijo. ¿Y qué creen que pasó? ¿A poco no está bien bueno el chismecito de aspectos legales? Sí. Pues que Michael le jugó a la malagueña a Paul. Y entonces Michael compró solito todo el catálogo. Y Michael Jackson es el dueño, bueno, él ya no, porque pues ya también se murió, pero las personas que gestionan todo el patrimonio de Michael Jackson, entre todo lo que tienen, está el catálogo original de los Beatles. Esa es la desventaja del copyright. Y si a esta gente que gestiona todo el patrimonio de Michael Jackson, que está en litigio, por eso ni Neverland se puede vender, ni usar, ni rentar para fiestas, ni nada, decidiera poner a la venta una de las canciones de los Beatles, se la podría comprar. ¿Quién tendrá dinero para comprar una canción de los Beatles? ¿Cómo se llama el ex de la Kim Kardashian? Que está bien malito. Ay, no. Bueno, él que creo que es muy rico se la podría comprar. O Beyoncé, bueno, si se la compraba Beyoncé, a lo mejor no le iba tan mal a la canción. Beyoncé se la podría comprar. Adele se la podría comprar. Maluma se la podría comprar. Bueno, hasta los Tucanes de Tijuana se la podrían comprar. Si tuvieran con qué. Y entonces serían dueños de la canción. Y no tendrían que poner que era de Paul McCartney y de John Lennon. Entonces esa es la gran diferencia entre copyright y derecho de autor. Afortunadamente aquí rige el derecho de autor, no el copyright. Y después ustedes ven mucho la C de copyright en algunos productos o en algunos programas de televisión. No es porque aplique en México. Ponen la simbología de la R o de la C para decir que está registrado. Lo usan como un similar, pero no quiere decir que esos principios apliquen a nuestro país. ¿Dudas, preguntas, angustias, zozobras o más chisme? ¿Alguien nos quiere comentar algo? Maestra, mi compañera Carrillo Alonso me dijo que se le fue la luz y que los datos no le permitían entrar a Zoom, entonces me dijo que iba a ir a recargar más, pero en lo que volvía me mandó como un comentario que ella quería hacer a la clase. A ver. Ajá. Dice, dentro de lo que se menciona en el video, vemos que existen dos tipos de derechos, la paternidad e integridad de la obra. Además existe el derecho de divulgación, que el autor dice cuando hace pública su obra, y el de reivindicación. El autor puede tener la paternidad de su obra y estar bajo un seudónimo. Muy bien. Uy, no, pues ya nos hizo la clase tu compañerita. Oye, pero mándale un mensaje y dile que ni corra ni se preocupe, que si ella quiere, después puede ver el video. Ok, sí. Igual mando su comentario aquí en el chat por si acaso. Por favor. Pero su compañera nos toca puntos bien, bien específicos del derecho de autor que también tenemos que conocer. Primero,
estaría el estatus de la obra. No apunten esto, les voy a mandar este PowerPoint. Bueno, si quieren apúntanlo y lo complementen. El estatus de la obra. Aquí en Latinoamérica tenemos, sobre todo en México, tenemos varios tipos de estatus. El primero es cuando la obra es inédita. Inédito quiere decir que no ha sido divulgado. Que nadie lo conoce más que tú en tu corazón. Ese es el estatus, es lo mejor. Vamos a poner que es lo mejor. Cuando tú vas a registrar una obra, es lo mejor, que tu obra sea inédita. Que solo tú, tu corazón y tus ojos la hayan visto. Después tenemos otro estatus que se llama divulgado. Este no es tan bueno como inédito. Divulgado es que ya tuvo difusión. Por ejemplo, vamos a poner ejemplos. Imagínense que ustedes hicieron una super ilustración en la escuela y estuvo tan bonita su ilustración que la pusieron en el Musa Digital y entonces después resulta que alguien te la quiere comprar, pero tú quieres hacer el registro para que todo sea como de la manera apropiada, la quieres registrar antes de ceder la parte patrimonial. Sí puedes, en los tres casos puedes lograr el registro, nada más que va viendo como limitantes, ¿no? Como ciertos problemas que hay que sortear. Tú tienes que poner en registro que ya fue divulgada, porque ya apareció en una exposición. ¿Por qué es importante que no mientas con todos los dientes sobre el estatus de tu obra? Porque este estatus se usa para cuestiones de plagio, o sea, si alguien viene y te copia, saber de dónde te pudo haber copiado. No sé si me explico ahí. Sí. Entonces, yo sé dónde la viste, tú me copiaste del Musa, porque yo en Musa la divulgué. Y entonces el autor dice, sí, porque aquí en el registro dice que un año antes del registro tuvo difusión por ese medio. Y el peor que nos puede pasar es cuando la obra es reproducida. ¿Qué quiere decir? Que por alguna cuestión la obra ya se vio a nivel nacional, ya se reprodujo, ya sea por algún medio electrónico o impreso, y que esa obra literal anda rodando en la calle. Caso, por ejemplo, ¿qué podemos decir? Imagínense que participaron en un concurso de cartel para el cuidado del agua. No, vamos a ver. Imagínense que participaron en un concurso de fotografía en la UNAM que habla de biodiversidad en México para Universo. Y mandaron su foto. No importa si ganaron o no, si obtuvieron mención honorífica o no. Mandaron su foto y entró al concurso. Y luego su foto aparece en la reseña del concurso de la Gaceta UNAM. ¿Cuántas gacetas UNAM creen que se impriman? Bueno, ya no se imprime, no es digital, pero ¿cuántas gacetas UNAM se pudieron haber emitido? Las que nos podemos imaginar. ¿Quién sabe cuál es el tiraje? No me imagino. Entonces, como ya apareció en un medio y ya se reprodujo muchísimas veces, entonces es como otra línea de rastreo para saber qué pasó o qué va a pasar con esa obra. Y entonces resulta que tú quieres hacer el registro de esa fotografía que no ganó ese concurso para venderla a un stock de fotografías como el de Adobe, como Getty Image, como Corbis, como FreePic, como tantos como LMI, que es el Laboratorio Mexicano de la Imagen en México. Pues ahí pasan muchas cosas. Uno, que como entró un concurso, ya sí la puedes registrar, o sea, sí puedes tener el derecho moral, pero no puedes tener la parte patrimonial porque esa la cediste en el momento de que entraste al concurso.
2. Vamos a decir que es la versión 2.0 de la foto. Entonces, o sea, ya le hiciste Photoshop y la pasaste por Lightroom y tienes ya sus variaciones, ¿no? La que metiste al concurso para la UNAM era blanco y negro, esta ya es a color. Bueno, entonces podemos decir que tiene un antecedente, pero no es el mismo producto. La puedes registrar, sí va a tener derecho moral, sí va a tener derecho patrimonial, pero en el estatus de la obra tienes que poner que es reproducida. ¿Dudas de estos 3 puntos? No, maestra. Y después, ¿ya no lo pusiste? Ah, ya está. Dentro de lo que mencionas en el video, ya hablamos de esto. Ah, esta parte, también muy importante. La autoría. Recuerden que estamos haciendo como la introducción a nuestra unidad. Después vamos a entrar más en materia de todo esto. El autor. El autor puede usar su nombre, puede usar un seudónimo o puede ser, también se vale en México, ser anónimo. Entonces, vamos a ver qué repercusiones tiene. ¿Cómo podemos hacer cada una de ellas? Cuando uses tu nombre de autor, pues aparece tal cual está en tu acta de nacimiento y en tu fe de bautizo. En algunos casos, cuando lo usas, por ejemplo, que tengas un nombre artístico, como los grafiteros o los músicos o los artistas visuales, entonces se usa un seudónimo. El tema es que antes de registrar la obra, tienes que registrar ahí mismo en Indautor el seudónimo. Y eso se apúntenlo porque les va a servir muchísimo. Y el seudónimo se registra bajo una categoría que se llama Registro de Derecho de Uso Exclusivo. Esta categoría de registro de derecho de uso exclusivo aplica muchas cosas. Al diseño gráfico es una categoría que le es sumamente útil en el derecho de autor. Tú dices, vengo a registrar mi seudónimo. ¿Sí? ¿Cómo te vas a llamar? La palomita alegre. ¿No? Ah, bueno. Y cuando tú haces el registro, te dicen, ¿y para qué vas a usarlo? Y ya tú le pones todos los usos, porque ahí sí no hay límite, el límite es el infinito. Todos los usos que tú quieras respecto al nombre. Ay, pues fíjate que va a ser mi seudónimo, es mi nombre artístico, pero creo que después voy a abrir una pulquería, aunque también tengo ganas de abrir una editorial, etc. Entonces dices, ok, ya ese nombre es exclusivo tuyo y tú te vas a ser responsable de todo lo que aparezca bajo ese nombre. También es muy útil para evitar el plagio y la falsificación. Yo conozco el caso de 2 pintores en Tlaxcala. Yo creo que era una palabra muy común allá. Una de ellas era amiga mía, profesora de la facultad, y firmaban bajo el mismo seudónimo. Entonces un día se da una exposición en un lugar importante y le estaban, decían que un cuadro del otro pintor era de autoría de mi amiga porque firmaban bajo el mismo seudónimo. Ahorita no me acuerdo, es como una palabra prehispánica. Y mi amiga decía, no, pues claro que no. Ahora sí que yo soy yo, ¿no? Y entonces yo aconsejo a mi amiga que vaya a registrar su seudónimo para acabar con ese problema. Y resulta que no pudo ganar ella el caso, ella mucho más mayor que el otro pintor, con una trayectoria mucho más amplia, pero el otro autor había registrado su seudónimo primero. Entonces, él poseía los derechos sobre ese nombre y lo podía aplicar a lo que le roncara la gana. Y mi amiga pues tuvo que cambiar de seudónimo, no tuvo que volver a firmar sus cuadros, se emite un acta
Dice, los cuadros que están firmados de tal fecha, sí son obra de ella, los otros son obra de él, pero a partir de tal año, pues ya ella tuvo que firmar bajo otro seudónimo. Entonces es muy importante. También, por ejemplo, bajo este registro de derechos de uso exclusivo, pueden registrar ideas. Por ejemplo, si un día van a abrir un colectivo o una revista o un editorial, pues ese nombre que ya tiene el nombre, pero no tiene el proyecto, bueno, pues lo pueden registrar. O pueden solicitar en el registro que sea anónimo, que no aparezca, bueno, sí aparece en su nombre, pero como los registros son públicos, ustedes pueden ir a Indautor y pedir el registro de lo que quieran. Que en el registro que está en el archivo público no aparezca su nombre. Eso también es un derecho autoral. ¿Dudas de esto? Maestra, y por ejemplo, ¿cómo podemos saber que un seudónimo ya ha sido registrado? Muy buena pregunta, Juan. Puedes ir a Indautor y una de dos, si tú eres muy buenazo buscando, está el archivo público donde tú te echas un clavado y puedes encontrar todo tipo de información. O puedes pagar, que pagas como 150 pesos y ellos hacen la búsqueda por ti y te dicen, uy, no, ¿qué crees? Ese ya está ocupado. Uy, no, ese tampoco. Y te ahorran un montón de trabajo y eso te ayuda como a delimitar hasta dónde puedes llevar tu registro. Se hace toda una valoración, no crean que son enchiladas, ¿eh? Cuando tú vas a registrar algo, lo primero que ellos hacen y de manera muy, muy meticulosa es verificar que tú no estés violentando los derechos de un registro anterior. Y una vez que ellos cotejan todo el registro, entonces puede que te den el registro a ti. Ok, sí, suena complicado. No, no es complicado. Fíjate que eso tiene Indautor aquí en México. No es complicado. Es engorroso. O sea, sí es una cuestión de paciencia y tolerancia. Porque, por ejemplo, en la cuestión de la música, checan, por ejemplo, si tú dices, yo voy a registrar una canción bajo mi seudónimo, ¿no? Lo primero es, ¿y usted ya registró su seudónimo? Y tú sacas tu papelito. Sí, mire, esta es mi copia del registro de seudónimo que va a ir junto con mi registro de mi nueva canción. Muy bien. ¿Y cómo se llama su canción? Cielito lindo. No, no, no. Así no la puede registrar porque ya tenemos un cielito lindo que aparte está de dominio popular, no le conviene. Entonces, le vamos a poner Cielito de mi pueblo. Ándale, ese sí está desocupado. Funciona un poco, les ha pasado que tienen que abrirse una cuenta donde sea, en cualquier portal o aplicación, y les dice, este usuario ya está ocupado. ¿Les ha pasado? Sí. O les dice, Sí. esta contraseña es inválida. Pues lo mismo pasa en derecho de autor, no está lejos. Entonces, ok, ya, pues ya quedó el nombre, ¿verdad? Ya no se pelea con nadie el nombre de la canción. No, ya no se pelea con nadie. ¿Y qué dice la canción? ¿Me puede decir? Pues fíjese que dice de la Sierra Morena. No, eso no lo puede usar. Mejor póngale que del montecito de su pueblo. Bueno. Entonces, porque no puedes encimarte sobre los derechos o el registro de otro. Y ya que te checan todas esas similitudes, que no te estés encimando en el registro de alguien más. Ahora, te puedes inspirar. Ahorita platico un poquito de eso. Ya que checan todo eso, que esa es como la parte tardada, te aceptan tus papeles, te mandan a pagar al Banamex que está en la esquina, que son expertos en derecho de autor en ese Banamex. Regresas con tu recibo y en 2 horas ya eres dueño de algo, ya te dan tu registro completo. Entonces, más que complicado, es que a veces sí tienes que dar un par de vueltas para terminar de hacer los trámites. Y conforme lo vas dominando, a nosotros nos pasa que ya, por ejemplo, nos llevamos tenemos formatos aquí en casa, los llenas, juntas tú el expediente, casi les llevas hecha la mitad de la tarea y entregamos el expediente y como en 2 horas, que aparte hacen unas tortas de jamón muy buenas enfrente, ahí en la iglesia,
te comes una tarta de jamón, te tomas una coca y ya está tu registro. Entonces es como de irle agarrando el modo. Por eso estoy yo aquí, para enseñarles. ¿Alguna otra duda? Están muy desanimosos. ¿Es porque no se comieron un bolillo para el susto anoche? ¿Porque hace frío? Yo tengo un comentario en cuanto a lo del video, profesora. Sí, Humberto. Es que ahorita que estábamos mencionando lo de copyright, me acordé de que también en la presentación dan 5 puntos del copyright que son derechos económicos exclusivos, que es el derecho exclusivo a la reproducción, el derecho exclusivo a realizar, bueno, a realizar trabajos derivados, el derecho de distribución pública, el derecho de interpretación pública y el derecho de exhibición de la obra. Así te voy a dictar, yo, Humberto. Lo siento, perdón. Estaba leyendo mi cuaderno, lo siento. Derechos económicos exclusivos, trabajos derivados. Sí, exclusivos. Derechos de... opción. Trabajos derivados, derechos de distribución pública, derechos de interpretación pública y derechos de exhibición de la obra. El último fue derecho de... Derechos de exhibición de la obra. Muy bien. Esto respecto al copyright. Vamos a ponerlo acá. Y estos principios, si se dan cuenta, son totalmente comerciales. Tienen que ver con la explotación del producto, porque realmente ya no ven una obra, ven un producto. Y, por ejemplo, este de trabajos derivados es muy común en el cine. ¿Han visto todas esas películas que son muy tontas de... Ay, que sale como un fantasmito derretido y hace como parodias de otras películas? ¿Cómo se llama esa, niños? ¿Scary Movie? La de Scar Movie, sí. Todas esas son trabajos derivados. Entonces, no crean que la gente de la que hacen parodia de su obra está enojada. Le pagan un dineral para hacer eso. Entonces, las 300 versiones de Cenicienta, todos esos trabajos derivados, como hasta Disney se paga a sí mismo. Por ejemplo, estas nuevas tendencias de hacer las películas en, ¿cómo se llama cuando ya hay humanos? Live action. El En live action. live action son trabajos derivados y nosotros en derecho de autor, esto aplica al copyright, pero en derecho de autor tenemos 2 categorías que también las vamos a escuchar muchísimo a lo largo de esta unidad, que es obra primigenia y obra derivada. Les digo que hacemos un poco lo del copyright, pero a la mexicana. Obra primigenia es cuando tú generas algo y es el primer producto que se genera a partir de esa idea. Y obra derivada es cuando son una serie de subproductos que tienen origen en un registro anterior. Les voy a poner un ejemplo. Todavía está de moda Coco. Es que luego yo estoy medio desfasada en el tiempo-espacio. ¿Sí conocieron a la vaquita esta simpática? Sí. Sí. Ok. Coco empezó siendo un portal en internet de tarjetas, donde tú pagabas así como 3 pesitos y entonces le llegaba de cumpleaños a tu novio una tarjeta de Coco o de cualquiera de los personajes, personalizada, ¿no? Con su nombre y una musiquita. Y entonces el registro, el primer
el registro de obra primigenia, es decir, el primer registro de ese proyecto, es de los personajes. Y están registrados dentro de la categoría de dibujo. O sea, quien los creó, los registró como dibujitos que le salieron muy bien y que tenían nombre y ciertas cualidades. Pero después el proyecto creció y ya ven que ahora hay ropa y playeras y mochilas y también cuadernos. Pero como se transformó, como cambió de categoría, por ejemplo, después hubo un tiempo en que hubo juguetes tridimensionales. El registro de esos juguetes tridimensionales es una obra derivada. ¿Por qué? Porque estos personajes tomaron cualidades o características que no tenían en el registro original, como es la tridimensionalidad. Entonces, siempre debes de poner cuál es tu obra primigenia y cuáles son tus obras derivadas. Y en el caso de las obras derivadas, vamos a poner un caso que no derive de sí mismo, ¿no? Que no sea por una evolución del producto. Imagínense que nosotros vamos a hacer una versión cinematográfica a la mexicana, porque eso se vale, a la mexicana de Romeo y Julieta, de William Shakespeare. Que aparte, pues, a ver quién nos cobra. Sí hay derechos, porque sí hay una casa editora de la obra de Shakespeare. Entonces, nosotros compramos los derechos para hacer Romeo y Julieta. Pero lo vamos a hacer a la mexicana, acuérdense. Entonces, Romeo va en el Poli, Julieta va en la UNAM, Romeo vive en Ecatepec, Julieta vive ahí por Tlalpan, o sea, un amor imposible, ya vimos. Y entonces vamos a poner que todo en course, toda esta cuestión del amorío y de todo lo que va pasando en la historia, se da en el metro, porque se quedan de ver abajo del reloj del metro, ¿no? Todo eso que les acabo de contar, que dicen, ay, ¿cómo? Ecatepec, Tlalpan, el Poli, la UNAM, el reloj del metro, eso se llama licencias creativas, sí se puede. Entonces, yo voy a ir a registrar mi propia versión de Romeo y Julieta, la mexicana, donde voy a contar todo eso, ¿no? Y que Julieta se apellida López y Romeo Pérez, así. Y entonces tengo que poner que es una obra derivada. Dices, pero ¿cómo? Si es mi versión. Sí, tienes que poner que es una obra derivada y poner que proviene, que la obra primigenia de donde se deriva o se inspira la obra es Romeo y Julieta de William Shakespeare. Y eso lo ven mucho, por ejemplo, en el cine. ¿No se han fijado cuando ven pelis que dice, basada en la novela de, con el mismo nombre o con el nombre de la obra? ¿Sí se han fijado que dice eso? Sí. Entonces, la novela, el libro, es la obra primigenia y la película es la obra derivada. Y si se hace la versión para televisión, ya ven que también como prenden la tele, dice, esta obra ha sido modificada en su formato con fines de reproducción en medios electrónicos. Eso también apréndanlo. Eso que acabo de decir se llama frase de descargo. Cuando tú pones una frase para justificar todo lo que hiciste. Entonces, cuando ustedes ven una película el domingo en el 5 y dice, esta obra fue modificada para su reproducción, en su formato para su reproducción, esa es una obra derivada ahora de la versión original para cine. ¿Qué les parece? Están muy calladitos. Yo creo que tenemos que hacer un examen de todo esto. Y todos, no. O sí. No. Ok. Bueno, ¿qué más nos dice la doctora Valenzuela en su ponencia?
También una diferencia entre el copyright y el derecho de autor es que ella decía que, bueno, que el copyright puede ser como el dueño de una empresa, como lo dijo Disney. Disney sí puede ser como autor de una película o así, y en México no. En México, por ejemplo, la UNAM no puede ser la autora de un libro que escribió, por ejemplo, la doctora Gabriela. Así es, las empresas no pueden poseer el derecho moral, pero sí el derecho patrimonial, porque finalmente estás usando sus recursos. Entonces, las editoriales, las casas productoras de cine, las agencias de publicidad y de diseño no pueden poseerle el derecho moral. Eso lo vamos a ver cómo es el registro, que tiene que ser una persona física y aquí es física de carne y hueso y todo, pero sí pueden poseer la parte patrimonial. Muy bien, nena. ¿Qué más? Bueno, yo tengo que en el copyright haces pagos de impuestos sobre la obra. Porque es comercial, muy bien. Ujú. Y que se ve la obra más como mercancía que como derecho natural de la persona. Muy bien. ¿Quién más? ¿Nadie más? Hoy me tienen triste, ¿eh? Yo necesito que miren, y no es por estar tras de ustedes. Ustedes y yo tenemos que colaborar, trabajar de la mano en que esto sea dinámico, porque es una materia bien, bien pesada. Y tenemos de dos, o trabajarla así a nivel chismecito y aprender y construir entre todos, o irnos a una versión más clásica, ortodoxa, académica, donde yo tengo que enterarme que están aprendiendo. Y de verdad, o sea, en 1000 años que he llevado la materia de aspectos legales, rara vez he hecho un examen escrito. Ha sido así en cuestiones críticas, cuando hay una apatía total. Entonces, ayúdenme. Si ustedes participan, lo que me están comunicando es que están aprendiendo mis niños. Y si no, yo tengo que buscar los medios para enterarme de que están aprendiendo. Entonces, yo necesito un nivel más alto de participación, ¿sí? Sí, maestra. Sí, profesora. Yo pensé, de verdad, que me iban a hablar. Habló de la imprenta y de los libros, de tantísima cosa interesante que habló la doctora y estamos en un nivel básico, ¿eh? Así como que se me fue enfocando en lo básico. Entonces, vamos a hacer algo. Vamos a parar la sesión por hoy. Los que no hayan visto el video, que se notó que no lo vieron, ¿eh? Porque los que participaron fueron siempre los mismos. Lo van a ver y voy a subir esta presentación a documentos de Google. Y lo que espero es que ustedes vayan enriqueciendo. Ya ven que en Google, en documentos de Google, todos le podemos meter mano y apuntar cosas. Entonces, espero ver sus aportaciones a los apuntes. Y necesito que bajen la primera presentación de la unidad 2 para ya entrar en contenido, ¿sale? Sí, maestra. Sí, maestra. Sí, profesora. Y pues vayan a comer, pero no se lo merecen, ¿eh? Gracias, maestra. De nada, Carito. Gracias, profesora. Nos vemos. De nada. Vean el video y hagan apuntes, ¿eh? Vamos a ser más trabajadores las próximas ocasiones. Sí, maestra. Sí, maestra, gracias. Sí, maestra, bye.